Buenas noches, estamos selectos y escogidos y de calidad para darle tono, el tono que Carmen no conoce, pero espera ya encontrar en las sesiones que solemos tener. Hoy tenemos la tercera sesión del itinerario número 8, octavo itinerario de medicina psicosomática y filosofía, que ya llevamos 8 años impartiéndolo, que ya se coge carrerilla, se va bien, pero que se hace largo. Han venido muchísimos, muchísimos. Yo diría que aquí, por estos 8 itinerarios, han pasado más de 300 personas diferentes en las distintas sesiones. Y el número de asistentes ha sido pues de 20, como estamos hoy más o menos, y en verdad, el aula llena, ¿eh? Y la calidad de los ponentes y el desarrollo de los temas y la elección de los mismos, todo ha sido muy emocionante, muy bonito, muy participativo en este, pues, han influido muy directamente, pues, Javier Cano, José Ignacio del Pino, María Ángeles Dicha, Esteban, Nuria, etcétera. Mucha gente con los distintos enfoques de cada uno de los temas. Hoy toca aprender y debatir con la doctora Carmen Jodar Casanova, que es el primer contacto, y es una joven muy sensible, por lo que he visto, porque ya he dicho, oye, que yo tengo que pertenecer a esto, explicármelo. Y enseguida, o sea, no digo socia de honor, pero sí socia preferente. ¿eh? Y ella tiene un desarrollo personal y profesional, como va a explicar Javier Cano. Y que, por cierto, hay que aprovechar para felicitarlo porque el último itinerario era profesor titular, ahora ya es catedrático de personalidad en la Facultad de Psicología. Y eso lo ha conseguido gracias a lo que ha aprendido aquí en los itinerarios. Y el tema de hoy, salud, bueno, sí, salud, persona y comunicación digital. ¿Por qué? Porque el tema general del itinerario es persona, comunicación y salud. No os podéis imaginar cómo surgió esto en el mes de junio, en el Ateneo, donde hubo un motín en la sociedad, en que cogió, Javier Cano cogió el, el, él, el testigo. No, el testigo no, cogiste el mando, el mando. En fin, debatimos qué tema y la comunicación. Pero la comunicación ¿de quién? De la persona. ¿Y pensando qué? Pensando en su salud integral como ser humano. Bueno, pues salud, persona y comunicación. Pues aquí es comunicación digital. Es una parte amplia, muy amplia del sector temático que se tiene en este itinerario. ¿Por qué? Porque la comunicación digital es algo muy importante en nuestra comunicación de hoy día. ¿Quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene ya hoy las clases que se dan en las 3.000 viviendas contra los poco formados y, y pobres en recursos, personas, niños, mujeres que tienen menos oportunidad? Pues es lo digital, lo fundamental, lo que se enseña, lo que quieren, y lo que piden y qué no. Y te sube el autobús y ves el digital por todas partes. No se habla, pero se comunica. La inteligencia artificial, que va a una velocidad creciente. Yo tengo dos aplicaciones sobre esto y es una maravilla lo que se va descubriendo. ¿Qué será esto? Bueno, pero qué maravilla lo que hacen esta gente con los dispositivos y las organizaciones. Y eso hay que procurar que sea saludable, como la comunicación. La misma comunicación por cualquier vía pues necesita calidad,
eficacia, etcétera. La comunicación digital es un idioma prevalente, pero prevalente más que ningún otro idioma del mundo, más que el chino y más que el que quieras. Y es cuasi universal, se me ocurría a mí hace un ratito, cuasi universal. Es un idioma y un instrumento que me recuerda a los fármacos, porque los fármacos son buenísimos, nos parecen imprescindibles, salvan vidas, aportan una barbaridad. Los fármacos, los antibióticos, antiinflamatorios, tal, son buenísimos, pero tienen contraindicaciones y tienen efectos secundarios. Igual sucede en este caso con con el medio digital. Pero me parece que cuando se habla de salud, persona, comunicación y salud, y nos referimos a la salud en general, nos referimos preferentemente a la salud mental. Y sin salud mental no hay salud general. Sin salud mental, eso es un principio que se dice así, choca, se asimila, pero es así. La salud mental rige la propia salud corporal. Por eso una persona con demencia, por ejemplo, o similar, empieza a arruinar como persona, como ser humano, corporal y espiritual. Y bueno, pues con con la, con la, eh, con el mundo digital empezaron a aparecer alteraciones carpianas. El primero, cuando la gente cogía el ordenador, empezaba y se le ponía la muñeca mala o el codo, empezaban, por las almohadillas, etcétera. También se empezó a inventar, me acuerdo, en mis primeros tiempos de medicina, en que afectaba a la epilepsia, al cerebro por vía epiléptica, que desencadenaba mm, predisposiciones epilépticas y las convertía. Y quien más usaba esto en aquella época eran en las aerolíneas, en los aeropuertos, lo que más tiempo echaba la gente en esa comunicación. Y se decía que había más crisis epilépticas y más alteraciones en la gente precisamente por eso, por la estimulación especial ocular, etc. Luego eso se ha venido abajo y algo habrá, pero parece que poco. Pero las alteraciones mentales son tremendas. Las adicciones, que son alteraciones mentales, es tremendo. Adicciones mentales sin sustancia reacción a esto. Ahora está bastante efervescente. Esta tarde leía yo un curso sobre adicción adicción a la pornografía o adicción simplemente al mal uso del sexo, pues por exceso de impulsividad, por uno de los miembros de la Sociedad Andaluza de Psicosomática, egregio Carlos Chiclana, pues en Interpsiquis, en psiquiatría.com, ha publicado un curso sobre eso, alentando a ser pioneros en ese campo tan prevalente en eso. A mí no me caen muchos de este tipo, pero sí, que me caen y los veo y los abordo o los derivo. Y tiene efectos secundarios pequeños, medianos, grandes y quizás nos afecte a todos. Lo de en que se pierde el control del tiempo y que se nos va, eso les pasa a un porcentaje altísimo. A mí me lo dicen los propios pacientes, los ordinarios. No, yo no soy capaz, como me ponga, ya no me puedo soltar. Eso nos pasa. Como veis, el tema está lleno de luces y de sombras. Y vamos a ver si encendemos todas las luces con Carmen y nos metemos con ello. Muy bien. Buenas tardes a los que estáis aquí, a los que están en casa, especialmente a los estudiantes del programa de doctorado en psicología que sé que nos siguen. Muchísimas gracias a Carmen. Yo la conozco hace unos 5 o 6 años, Carmen. Tengo el placer de compartir, de haberla conocido y compartir con ella espacio, trabajo en otras sociedades. Y yo ya sabía que era una médico psicosomática pura y por eso ha pedido su admisión en la sociedad. Voy a hacer una breve presentación porque como además la vamos a tener ya, no solamente va a venir a hablarnos hoy, que conozcamos quién es. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, el ámbito de
de la medicina familiar y comunitaria especialmente proclive a tener un enfoque psicosomático. Es máster en cuidados paliativos y máster en salud digital, que es el motivo por el que nos viene a hablar hoy. Desde hace unos 20 años, ¿no?, trabaja como médico de atención primaria en el Servicio Andaluz de Salud, principalmente en el ámbito rural y el ámbito semiurbano, que también es proclive a tener un enfoque integral de la persona, ¿verdad? Además, ha tenido responsabilidades de gestión que tienen que ver con lo que nos va a hablar hoy, con el asunto de la salud digital, en el SAS, concretamente en la Secretaría General de Planificación Asistencial y Consumo, 3 años, entre el año 21 y el año 24. Su visión profesional, pues un poco ya se está decantando con el hecho de acompañarnos. Su visión profesional de la medicina, pues como la nuestra, es interdisciplinar, no solo multidisciplinar, sino interdisciplinar. De hecho, yo la conocí en una sociedad, pues prima hermana de la nuestra, Manuel, que es la Sociedad Española Multidisciplinar para el Estudio del Dolor, SEMDOR, donde pues compartimos espacio en la junta directiva. Ella precisamente se encarga del aspecto de la tecnología. Yo me encargo un poco de la psicología dentro de la sociedad, ¿no? Y es miembro del grupo de trabajo de salud mental en Semergen, por eso la especial inquietud que tiene por esto. Y ahí me gustaría destacar, sé que no le va a gustar mucho, pero me gustaría destacar un reciente premio que han tenido porque tiene mucha relación con el asunto que nos trae, que es la salud mental, y con la tecnología. Y es que su grupo de trabajo de salud mental, ella recogió el premio, fue premiado en los últimos premios en Nova Health, otorgados por el Diario Médico y el Correo Farmacéutico, por haber desarrollado, en colaboración con Pulse Life, que me imagino es una empresa, de una APP en español fundamentada en guías clínicas para ayudar al médico a detectar riesgos de suicidio en el contexto de atención primaria. Entonces me gustaba destacar eso, Carmen. Desde el punto de vista suyo personal, eso se va a notar en cuanto la dejemos hablar. Se va a notar que le gusta muchísimo la comunicación, por tanto, este era su itinerario, ¿eh? Aparte de las cuestiones de salud digital, le gusta mucho la comunicación y en ese sentido divulga cada vez que puede, como por ejemplo va a hacer hoy. Y me permitió también ver algún recurso que tiene como mimedicoonline.es, mimedicoonline.es, que lleva tiempo haciendo esto. Y nada, pues bienvenida, Carmen, muchas gracias por acudir a nuestra llamada y cuando quiera. Eh, me pongo abajo, ¿eh? Un poco de Muy pie, bien, nada más. muy bien, sí. Escuchar. Fantástico. No se va a oír a los de fuera. Ah, vale, entonces me tengo que quedar aquí Tiene- sentada. Sí, es verdad. Vale, vale, yo me tengo que poner aquí, ¿no? Para pasar. Bueno, la puedo pasar O Si aquí. quieres le te damos paso yo. teléfono, Ah, de La auricular. tengo aquí, pongo ¿Tienes? aquí, Allí. y ya está. Así. Pongo así, ¿no? ¿Tenéis micrófono? El micro es. ¿Tenéis micrófono? ¿Qué? pero tenéis de corbata, No, digo, tenéis alguno de mano. de mano. No pasa nada, es más cómodo. Muy bien. Este, espera bien. Sí, 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 perfecto. Nos Sí. bajamos, ¿no? Bueno, si queréis quedaros aquí conmigo, a mí no me molestáis, ¿eh? No, depende, no veis las diapositivas. No, allí lo veis. Ah, vale. A ver. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí porque de verdad que me siento como pez en el agua. Y bueno, pues mira, esto empezó primero gracias a Paco, que fue quien me captó y me propuso. Y yo, bueno, porque sí, la verdad, ¿qué voy a decir? Claro, me encanta hablar y hablar de lo que me gusta, pues ya fíjate, feliz. Entonces, bueno, pues os cuento un poco cómo empezó esto, porque me ha preguntado Manuela al llegar, ¿y tú cómo te metiste en esto? Bueno, pues yo empecé porque yo soy de fuera de Sevilla, no he tenido ayuda familiar aquí para la crianza de mis hijos, y entonces yo empecé a usar internet como todo el mundo, quizás un poco antes que todo el mundo. Y yo decía, bueno, yo hago todo en internet y cómo no podemos hacer algo en salud. Y empecé a bichear ese mundo hasta que descubrí que había herramientas para pasar consulta, empecé a buscar cómo podía ayudarnos la tecnología a mejorar el sistema sanitario. Y bueno, hice el máster, empecé una consulta online, que fue mi médico online, una web que me hice yo, en fin, bueno, hice ahí una experiencia, no había nadie en internet, o sea, buscándome, quiere decir que fue una experiencia, pero es verdad que mis pacientes, pues, cuando me preguntaban cosas, hoy les preguntaba algo de cómo buscaban, yo les pregunto mucho a los pacientes dónde buscan la información, cómo la buscan, en qué se fían, que no se fían, ahora os contaré un poco. Y entonces, pues, iba yo investigando y a la vez enseñándoles cosas, ¿no? Y cuando lo descubrían me decían, ¿esto cómo va a ser? Y tal.
He llegado a tener a pacientes míos de un pueblo de aquí de Sevilla en Estados Unidos, o sea que he llegado a hacer, sí, he usado la tecnología para atender a pacientes fuera y del resto de España, por supuesto. Y el caso es que me ha servido para ir aprendiendo más cosas, ¿no? Y es verdad, hacer herramientas de salud sencillas, porque lo he hecho con residentes, esta la hicimos Manolo Mejía, Vicente Gasul y yo, hicimos la aplicación de detección de riesgo suicida y hemos hecho otras cuantas, ¿no? Y me encanta porque al final veo que son cosas que son muy de andar por casa, muy sencillas para nosotros, pero que los ingenieros no se lo plantean porque no trabajan en el terreno, no trabajan en la trinchera y no saben qué necesitamos para mejorar la sanidad. Es decir, la tecnología va por un lado y por el otro está la salud. ¿Y cómo encajamos una cosa con la otra? Pues si nos escuchan, a lo mejor pueden saber qué necesitamos, ¿no? Se van avanzando en cosas, pero a primaria llegan muy pocas y no son tan complicadas, ¿no? Entonces yo sigo luchando porque nos escuchen y nos digan, oye, pues si es que es tan sencillo como mejorar la prevención, promoción de salud, comunicando, e informando a la población, formando a la población para que no consulten por patología banal, por ejemplo. En fin, haciendo una serie de... Hay herramientas muy sencillas para comunicarnos con pacientes, para monitorizar pacientes crónicos, en fin, hay cosas muy sencillas de hacer que solo llegan al hospital, primaria no. Y yo pues sigo ahí, ¿no? En la lucha. Así que os he hecho una presentación que es larga, pero el contenido es sencillo y yo la ajusto al tiempo para que luego hablemos un poco, ¿vale? Y así también sepa vuestra opinión del tema. Bien, pues yo la charla del nombre era evidente, ¿no? Y lo que yo pretendía enseñaros un poco los retos y las oportunidades que tenemos en la sanidad actual, ¿vale? Y centrarme un poco en la importancia de la comunicación digital, en entender la relación que tiene con la salud y en aprender herramientas y estrategias para cómo hacer una comunicación efectiva, que es el objetivo final de las consultas de una persona que se preocupa por sus pacientes y trata a la persona en sí. Mi obsesión en la consulta es que el paciente cuando salga comprenda el mensaje, porque eso forma parte del tratamiento. Y si ha comprendido por qué hay que tomar un medicamento y cuál es el objetivo y tal, y cuál es la posología y lo entiende todo, pues yo me considero que, o sea, se va normalmente con apuntar la pauta, incluso le doy el boli para, no, ese es mi objetivo, la comunicación efectiva, y en eso me esmero diariamente. Entonces, bueno, el contexto actual lo habéis dicho muy bien, lo han contado perfectísimamente. Hemos pasado de una mesa con 1000 cositas a una tablet, un móvil, ¿eh? Tenemos toda la agenda, llevamos 1000 tareas en el mismo dispositivo, nos quedamos sin móvil y nos da un chungo. Y entonces, pues en ese contexto surge la definición de salud digital, ya esto fue en 2001, o sea, mira dónde viene esto, ¿no? Y he hablado una cosa que me parece muy interesante, que es que no solamente es un desarrollo tecnológico, sino es como un estado mental, es un cambio de filosofía, es un cambio de forma de comunicarnos, de relacionarnos entre las personas y es como dice, una forma de pensar, una actitud y un compromiso. Bueno, pues en parte sí, porque nos tenemos que comprometer también a usarla bien, ¿no? Y es verdad que implica un cambio en el concepto de la sociedad, ¿no? Implica un cambio en el manejo de la información, en cómo gestionamos los servicios, porque debería servirnos para eso, y especialmente en cómo mejorarlo. La situación en España, hay un estudio interesante de la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria que habla del empoderamiento de la ciudadanía, cuatro puntos clave, ¿no? La disponibilidad de las herramientas de salud en los sistemas, de qué es lo que hay, estudia la infraestructura de las organizaciones sanitarias también y habla de las herramientas de análisis de datos, que eso es el presente ya. Lo que pasa que, claro, estamos en el tema de seguridad de datos, todavía, bueno, estamos en streaming, no sé quién me está escuchando, pero los datos parece que están en posición de, perdón, el sistema sanitario evidentemente tiene nuestros datos, pero estos datos son nuestros. Entonces, ¿cómo hilas la información? ¿Cómo hilas que esa información tuya está a disposición de personas que la miran para bien, para mejorar la salud de los demás, ¿no? Para estudiar casuísticas, para estudiar probabilidades, para personalizar la medicina? Y en ese grudo, hay gente que tiene esos datos y tiene miedo, evidentemente, a que dispongamos de ellos. Sin embargo, es potentísimo disponer de eso, ¿no? Bien usado. El tema de la ética, ¿no? Que ahora hablaré también después un poquito de ella. En fin, ¿cuál puede ser el papel de la salud digital? Pues evidentemente es muy importante conocer las herramientas de comunicación, correo electrónico, WhatsApp,
redes sociales, debemos de manejar con seguridad los portales de pacientes, que son clave para la comunicación, no debemos usar jamás la tecnología de cualquier manera, ¿no? Por el tema de seguridad. Y hacer una comunicación efectiva en línea nos ayuda a mejorar el seguimiento de nuestros pacientes, de fomentar la educación, que es clave, y de facilitar la toma de decisiones, porque un paciente informado pues, va a tomar unas decisiones mejores para su salud y para su vida. ¿Ha cambiado la relación médico-paciente? Absolutamente. Hay un estudio que dice que más del 80% de los pacientes, estoy hablando la última vez que lo revisé, pero vamos, debe ya ir por mucho más, porque todos los pacientes que entran a mi consulta han mirado los síntomas en internet. Todos. Yo les pregunto, ¿han mirado en internet? Sí. O salen y piden. ¿Y eso cómo se llama? Y bichean. Yo incluso a veces les digo, mira, busca en internet esto en tal página. Ejemplo, rehabilitación. Yo los mando a una página de rehabilitación y yo les pongo a hacer ejercicios porque en casa pueden mejorar la rehabilitación mientras llegan a rehabilitación. Entonces, el hombro doloroso, pues yo les ayudo y les busco herramientas, les digo, esto lo buscan aquí. Le dirijo dónde tiene que buscar la información, ¿no? Es decir, tenemos que usar eso en nuestra relación porque está ahí, no podemos mirar a otro lado. Y los profesionales nos da cierto miedo la tecnología, nos da cierto miedo, ¿eh? Entonces, tenemos que aprender cómo usar esa herramienta y tener experiencia con los pacientes y ver cómo se manejan ellos, ¿no? Porque el paciente es un paciente experto, es un consumidor de recursos. Ha cambiado el modelo de paciente también. Ya es un paciente que quiere información de calidad. Mira dónde buscan en internet y os sorprenderíais de, ellos buscan, cuando miran en internet, dónde han buscado la información, o sea, buscan la fuente, se fían más de unos de otros. Yo llevo mucho tiempo en redes, ahora me manejo menos porque lleva un año muy complicado y no he podido darle mucho tiempo a las redes sociales porque yo limito mi tiempo y lo selecciono, todavía no estoy tan enganchada a la red. Pero es verdad que sí miro, y es curioso porque cuando te relacionas con el mundo, en las redes sociales, con el mundo de los pacientes, y te toman como referente porque te miran bien qué dices, qué no dices, cómo lo dices, pues entonces te buscan para integrarte en conversaciones online, te preguntan y te etiquetan para que tú contestes. Es decir, ellos buscan la información y buscan referencias, ¿eh? Saben buscarla. Y son demandantes de verdad de información, en consulta también, ¿vale? Y claro, les interesa a veces pues, un poco más, pues nosotros no tenemos tiempo en la consulta y buscan en las redes o buscan en internet más información sobre su patología, ¿no? Entonces, agradecen que nosotros les orientemos muy bien en esa información. ¿Y nosotros cómo lo vemos? Pues yo hablo por los médicos generalmente como una amenaza. Yo creo que vosotros vais un poquito más, estáis más en el mundo digital, porque el COVID va posicionado en otro sitio, pero lo profesional sanitario, médico, enfermero también es mucho más actual, pero los médicos somos muy rancios, yo lo siento. Nos cuesta muchísimo, lo vemos como una amenaza, nos va a quitar el sitio, no te va a quitar el sitio nadie, ni la IA ni la no IA, no hay. El sitio del médico es el que es, y el paciente quiere verte en persona y se fía de tu palabra, ¿no? Pero es verdad que te sientes un poco atemorizada cuando leen en internet alguna información que tú no estás actualizada del todo, es cierto. Te sientes un poco como, sí, le das la razón o busca. ¿No? Es curioso, pero te incomoda porque el paciente antes tú decías algo y eso era palabra de Dios. Y ahora hoy en día el paciente pone tu información, la pone sobre la mesa y no en tela de juicio, pero sino que él te puede aportar más o la busca, ¿no? En fin, que nuestro papel en este entorno es tener claro que no nos respalda como que no nos reemplaza como profesionales, perdón, no nos reemplaza, somos los profesionales en primer lugar, que podemos mejorar la información de los pacientes y ayudarnos de esa herramienta, como ya he dicho, y los pacientes informados cumplen mucho mejor las tasas de complementación terapéutica, de ejercicio, o sea, verdaderamente son mejores en el seguimiento y en su salud, son mucho más activos en su salud. Entonces tenemos que tener unas premisas, ¿no? Que el paciente digital, esto es el centro del sistema, yo lo pongo más como que está más alineado, la relación es más horizontal, no es tan centrada, pero bueno, sí es verdad que está más, el paciente está más enfocado en el centro. No debe afectar a la confianza de las prestaciones del sistema y debemos de usarlo, al revés, no debe mermarnos, sino al revés. Y bueno, y el paciente debe de salir beneficiado de esto, no perjudicado, ¿no? Y bueno, aquí ya me voy a centrar un poco en el uso de la tecnología, en ventajas, en inconvenientes y en oportunidades que tenemos. Fundamentalmente, lo que os he dicho, los pacientes tienden a autodiagnosticarse, a buscar su información. Esto hay estudios, tenéis la referencia, como os dejo la presentación, podéis consultarla.
Hay una tendencia creciente a buscar en Internet, a autodiagnosticarse, es curioso, incluso a formar grupos de pacientes en redes, hablar entre ellos, eso sí de mucha ayuda, aunque parezca una contrariedad, al revés, se ayudan porque se ven que hay personas como ellos, tienen los mismos sentimientos, creo que eso lo conocéis vosotros, los psicólogos, mucho mejor, porque esa percepción de la persona, desde el punto de vista emocional, en redes se comparte mucho más y ayuda al paciente a sentirse comprendido con un igual, ¿no? Entonces, pues, a ver, pues eso, esa información de salud la hace sentirse como más autónomo y bueno, en principio, más o menos la información es lo mismo que estamos hablando, no me voy a repetir, porque esto sí me parece interesante, ¿no? La OMS ya montó en el 2020-2024 un proyecto de estrategia mundial sobre la salud digital. Un poco para ordenar, ¿no? Con el objetivo de, pues eso, fomentar la transferencia de conocimiento y dirigirla, ¿no? E impulsar la ejecución de estrategias nacionales, fortalecer la gobernanza y centrar en la persona. Es decir, al final nos damos cuenta que aunque sea digital, nos vamos centrando en la persona, porque, porque al final esa información llega mucho más dentro de la persona, en mucha más cantidad. Entonces, y gestiona mucho mejor su vida a nivel de la salud, con lo cual se centra muchísimo en la persona, ¿vale? Desde la perspectiva centrada en el paciente, con el empoderamiento digital y la personalización del cuidado, ¿vale? Yo pienso que efectivamente debe estar a nuestro lado, más que enfocado en el centro, pero bueno, es un matiz, ¿vale? La realidad es que nosotros debemos de dar información fiable al profesional, redirigir esa información cuando el paciente se desvía, ¿vale? Redirigirla porque a veces se nos desvía y no puede ser, se mira los diagnósticos diferenciales y tú, bueno, pues tienes que argumentarle, pero sobre todo decirle, mira, yo a mis pacientes les digo, la medicina es muy amplia, ¿vale? Entonces hay mucha información que tú no puedes percibir de un informe técnico, evidentemente ninguna, ¿no? Pero incluso en Internet, entonces te puedes perder en las ramas. Vamos a hablar mejor, dirigirnos a, porque se empiezan como a angustiar y eso les genera al final una ansiedad que tienes como que dirigir la información para que se centren en lo que realmente es necesario, ¿no? Y nosotros tenemos que liderar el mensaje, ¿vale? Y personalizar la atención. Eso sí es muy importante. Y bueno, en psicología y medicina hay matices, porque al final la comunicación digital sigue siendo la misma, pero vosotros habéis tenido, como por ejemplo en el COVID, una experiencia impresionante. Yo he dirigido a mis pacientes, ¿no? al uso de la tecnología en el COVID, porque para ellos ha sido vital conectar con profesionales de la psicología, ¿no? Ha sido muy útil, yo no sé vuestra experiencia, ahora lo hablamos, pero a diferencia de medicina, nosotros hemos usado el teléfono. Teléfono, que ha sido una herramienta impresionante, porque realmente nos ha servido de ayuda, de hecho lo seguimos usando, y la persona en el súper y nosotros dándole, bueno, mira, que tu citología no está, o está bien, y ya está, pues te hemos dado una información, no tiene que venir, tal. Evidentemente información sencilla, pero no hemos hecho telemedicina, nosotros no hemos visto un paciente con una cámara. Bueno, yo tenía la consulta online y la puse gratuita en el COVID y no me llamó nadie. O sea, quiere decir que no me dieron cita, porque la gente desconfía, ¿no? Sin embargo, el psicólogo sí ha llegado mucho más lejos, ¿no? Y ha habido necesidad, ¿eh? Durante el COVID. Respecto a las ventajas y a los desafíos, pues bueno, esa brecha digital que se dice en todos sitios que yo no veo, porque yo veo a mis pacientes mayores que usan el móvil muy bien, se han comunicado con el COVID con su nieto con pantalla, han hecho videollamadas. Luego el teléfono iba así gastado, pero la hacían, ¿no? Es decir, yo no veo brecha digital, porque incluso las personas que no se pueden manejar con un teléfono, porque es que son dependientes, no es que no hay otro motivo, es que tienen que ser dependientes, tienen un cuidador que se maneja y pide cita. O sea que no hay tal brecha, la brecha digital es el que no llega a conectar. Los móviles son muy intuitivos, cada vez son más fáciles de usar para que todo el mundo lo pueda hacer. Es decir, eso puede haber algún resquicio, pero no es un problema grave. Sí, las dificultades técnicas y de acceder a una teleconsulta y culturales también, y sobre todo los mitos, ¿no? De la fiabilidad y eso, ¿no? Pero fijaros, las nuevas generaciones, me encantan estas diapositivas porque hablan un poco y simplifican cómo hemos ido cambiando en función de la generación, ¿no? De cómo hemos ido cambiando del ordenador al móvil y ya portátil, ya casi no tenemos ordenador de mesa, cómo hemos pasado del teléfono fijo, ¿no? Al wifi. Es decir, cómo hemos ido en ese proceso, ha ido cambiando la forma de pensar, el procesamiento de la información. La tecnología nos ha impuesto un pensamiento mucho más rápido, más la inmediatez, que es una enfermedad en nuestra sociedad.
porque los pacientes que le pica la garganta y vienen al médico. Hola, que te pica la garganta, un poquito de miel, toda la vida. No, yo además soy así. Dios, mire usted, que le pica la garganta. Tomo paracetamol. No, que le pica la garganta, que no hay que tomar paracetamol, que eso es si tiene usted fiebre. En fin, esa inmediatez, que en primaria la sufrimos a diario, es impresionante y va unida a todo esto. Es que haces cosas con el móvil así y tienes la información. Y es cierto, es que es inmediato todo, ¿no? Entonces yo lo he simplificado en, mira, los inmigrantes digitales, que además somos todos los que estamos aquí, y los nativos. Pero os voy a decir una cosa a nuestro favor. Nosotros hemos aprendido de usar estas herramientas en el proceso y hemos aprendido a usarlas bien. Entonces, yo a mis hijos les he enseñado a técnicas de PowerPoint, a hacer presentaciones que ellos no sabían, ¿no? Al final, ellos usan la tecnología de forma muy intuitiva, las redes, todo eso muy bien. O sea, eso lo hacen fenomenal. O sea, hacen un vídeo en 0, lo editan, pum, pum, pum. Pero luego hay cosas, hay herramientas que tienen que aprender, ¿vale? Porque, y tienen que aprender igual que nosotros. Y nosotros, como hemos ido por el procedimiento, pues tenemos integrado ya todo eso, ¿no? En fin, me encanta esto de gráfico. Mira, gráfico texto, ellos van viendo fotos y leen menos. Cada vez se lee menos, se lee más en oblicuo o no se lee. Y escriben peor, porque claro, da igual, ¿no? Lo que importa es el mensaje, es curioso. Entonces, el pensamiento nuestro estático, ellos van como un pensamiento muy rápido, receptivos al cambio de tecnología, por supuestísimo. Y nosotros es verdad que nos ha dado un cierto miedo. Y la mayoría de los profesionales de la salud estamos ahí, ¿no? El miedo también a ese cambio. Entonces nos tenemos que proponer habilidades para tener un objetivo a nivel digital, que es mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones con ayuda de herramientas en la tecnología, mejorar nuestras destrezas, evidentemente. Hay que promover políticas saludables con la tecnología. Hay que utilizar los servicios de manera eficiente y se puede usar la tecnología para mejorar la eficiencia de nuestro trabajo, sin duda, para usarla como motor de cambio de verdad, no para cotillear en Internet y para gestionar problemas de salud. Podemos hacer maravillas con nuestros adolescentes con la tecnología, pero maravillas. De hecho, a mí me duele cuando veo un youtuber hablando de cosas de salud. Yo digo, es que teníamos que estar nosotros, ¿no? Y yo tengo compañeros, sobre todo enfermeros, que son súper cañeros, que hablan muy bien de enfermedades de transmisión sexual, de muchísimas cosas, que hablan sin tapujos, que saben hablar, que saben comunicar. Y en redes hay algunos que se posicionan realmente porque son profesionales, también respaldados, y hablan muy bien y son grandes comunicadores. Y esos son los que tenemos que posicionar arriba para que demos información de calidad, ¿no? Y usar las redes sociales. Si tenéis redes sociales, y esto es otro tema, hay que tener una red social personal y otra profesional. No podemos mezclar una cosa con la otra. Los pacientes nos ven como personas o no. Yo tuve una paciente una vez que me interrumpió una llamada. Yo tengo el teléfono siempre porque tengo mayores y hijos pequeños. Y entonces, pues, me interrumpió un niño y yo, un segundo, que mi hijo que estaba malo. El niño estaba vomitando, me llama, mamá, he vomitado, tal. Pues, y le digo, bueno, pues le doy unas pautas. Y llamo a la chica, le digo, mira, haz esto, ponle el termómetro, pum, 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 dos cosas. Y me dice la chica, ay, claro. O sea, digo yo, ¿en qué momento la gente no piensa que tú tienes también familia? Y te ven como una persona ahí, no tienen conciencia de que tú también llevas detrás muchas cosas. Y entonces, está bien que vean que también tenemos vida, pero nuestra vida personal y privada, bueno, yo es que no comparto nada, pero quiero decir, si compartí, debe estar al margen de la profesional. Y tenemos que tener unas pautas clarísimas, éticas y legales de cómo compartir información en este sentido. Por ejemplo, cómo participar en foros y en redes profesionales y en redes sociales de forma profesional, cómo tener muchísimo cuidado con la confidencialidad, jamás compartir información de pacientes en redes, aunque no se identifiquen. Eso ya hay una legislación europea interesantísima. Ofrecer consejos médicos personalizados en la red, cuidado, ¿vale? Cuidado. A mí me han llegado a pasar analíticas, preguntar información, un VIH positivo, por favor, esto no es el sitio. Bueno, pero es mi información. Bueno, pues hablamos por privado y yo te contesto. Por aquí no, porque yo no tengo por qué hablar de tu información, tú haz lo que tú quieras, como si la quieres publicar. Yo le expliqué, ya nunca más me volví a preguntar, pero hombre, hay que tener muchísimo cuidado, porque con mejor voluntad comete una pata. Hay que tener una imagen profesional virtual y tenemos que saber dónde estamos y tener responsabilidad. Yo creo que aquí está de sobra, pero bueno, me parece que hay que decirlo. Y tener ética
y privacidad en la comunicación digital. Porque además de las buenas prácticas hay un código, o sea, la ética es que ya hay un tema, hay un código legal, o sea, hay un entorno legal con una legislación importante, contundente, con multas interesantísimas, que que cuando nuestros pacientes descubran que eso también habrá gente que pueda venir a por nosotros, ¿eh? Cuidado. Entonces hay que leerse y conocer bien las cosas. Yo creo que con sentido común, yo creo que al final es el sentido común, pero es verdad que nosotros con buena voluntad muchas veces atendemos a gente por WhatsApp, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Vale, entonces hay que tener ética. Esto es diapositivas clave, preservar la dignidad humana, igual en Internet que en presencia. Seguridad de la información, transparencia y veracidad, responsabilidad en redes sociales y combatir el ciberacoso y la desinformación. Y eso también es responsabilidad nuestra. Y bueno, la confidencialidad es un derecho fundamental. Ya digo que hay normativas estrictas ya y tenemos que garantizar la privacidad para que los pacientes se sientan seguros. De hecho, la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial en 2020 con el COVID sacó este decálogo que a mí me encanta y lo pongo en todas mis presentaciones porque nos obligaron a replantearnos el ejercicio de la medicina de una forma diferente, no voy a decir digital, porque digital todavía no estamos, pero diferente sí. Y entonces tomaron unas ideas clave que me parecieron muy bien sintetizadas porque hablaban de seguridad, de que es un verdadero acto médico atender a un paciente por teléfono o por internet, ¿vale? De que debemos garantizar la confidencialidad y el secreto de la información, por supuesto, del paciente. También habla de que tenemos que mantener el trato humano, garantizar la humanización, actuar con prudencia. Debemos tener consensuadas las vías de comunicación con el paciente. Si atendemos al paciente de forma telefónica, registrarlo en la historia clínica, que es la atención telefónica, ¿vale? Si el paciente, por ejemplo, tiene una teleconsulta como nosotros virtual, registrar que es una teleconsulta virtual y que el paciente acepta esa vía. Es decir, hay una parte implícita de aceptación cuando el paciente entra en la consulta, pero es interesante dejarlo registrado, ¿vale? Y también me parece muy interesante esto de dotar un tiempo específico, porque es verdad que parece que como es una consulta telefónica no es una consulta. Sí, es una consulta, debe de registrarse en su ordenador, en su historia clínica y por tanto se considera una consulta. Luego tenemos que disponer de tiempo, los médicos y los psicólogos y los enfermeros, en la consulta, eso es un respeto al profesional, para registrar esa consulta, ¿vale? Y bien, bueno, y como yo digo, el consentimiento del paciente y que quede que dar constancia de la vía, ¿vale? En la historia clínica. Y bueno, como oportunidades, pues yo creo que podemos tener un tiempo importante en ahorro de tiempo y recursos, que hoy en día los recursos, pues es el oro, la joya de la corona. Yo pienso realmente, y esto es una aportación personal, que la sanidad pública no necesita, bueno, vamos a ver, tener cuidado. No necesita mucho más de profesionales como sí de gestionar mejor los recursos que tenemos. Y sí, hay profesionales que se necesitan, evidentemente porque se amplían la población, porque en determinados sitios especialmente, pero sí gestionar mejor los recursos que tenemos, que a veces no están del todo bien gestionados. Y bueno, y podemos usarla en mejorar el acceso y la continuidad del cuidado, sobre todo de los pacientes crónicos, que son los que menos lata están dando ahora mismo en la atención primaria. Os sorprendería, estamos teniendo una epidemia de pacientes jóvenes pidiendo consulta, veinteañeros. Tenemos una epidemia. Todos los días tengo 2 o 3, me atrevería, porque patología, por supuesto que no hay patología. Sintomatología banal, que a ellos les preocupa, es un tema de miedo, básicamente. Y ¿analítica de qué? Si está sano, tiene algún problema. Tenemos que gestionar el miedo con la gente joven y podemos usar la tecnología para ayudarle. Y bueno, podemos hacerlo de forma efectiva, adaptándolo a los diferentes públicos, pero liderando, sobre todo, educando y liderando. Bueno, por supuesto, humanizando, que también se puede humanizar, aunque estemos en pantalla, la comunicación visual existe, como gesticulamos, la comunicación verbal sigue siendo fundamental e importante. Y me encanta esta diapositiva de las innovaciones, del futuro, cómo vamos, cuál va a ser el rol, dónde vamos a llegar. Esto lo veo muy interesante cómo va a llegar, pero no termina de aterrizar. O sea, tú te metes la inteligencia artificial, usas ChatGPT, es una maravilla para trabajar. Yo lo uso, os digo, no todos los días, pero casi todos los días. Y me encanta
pero realmente ayer hablaba con un ingeniero porque tenemos que grabar un vídeo sobre inteligencia artificial y salud la semana que viene, y entonces hablábamos y empieza a contarme él de la investigación, la inteligencia artificial, ¿no? Un chico, gracias, joven, esto me encantó. Y yo digo, oye, eso está fenomenal. Digo, pero luego está la verdad, la realidad, la trinchera. Entonces, en atención primaria esto se nos queda muy lejos, no llega. Puede llegarnos que cada uno tenga un ChatGPT en el móvil y tu pregunta es muy interesante, pero la realidad con los pacientes está bastante más lejana porque hay muchos temas de seguridad medio y de ética que hay que vigilar, ¿no? Y entonces, pues tendrá una interesante aplicación en la medicina, sobre todo en estudios. Va a ser interesantísimo porque va aprendiendo y podemos hacer una predicción interesantísima, pero a día de hoy, en la práctica nuestra, yo hablo de atención primaria, no existe, ¿no? Y bueno, ahí lo podemos debatir ahora. Y bueno, me propongo estos objetivos para alcanzar la humanización en la atención sanitaria. Nunca, nunca, nunca sustituir la presencialidad, ya lo he dicho. Valorar en qué situaciones, en qué patologías de verdad podemos usar la tecnología. Garantizar la seguridad, que lo he dicho por activa y pasiva. Tener al paciente de acuerdo con la forma de atenderlo, con la modalidad. Es necesario garantizar la equidad. De verdad que esto sí sería un punto, un hito, o conseguir la equidad de la atención sanitaria con la tecnología, y se puede. Yo os contaré, si he tenido una experiencia interesantísima con refugiados, una noche de feria, estaba yo la única ahí conectada. Y bueno, y le traté a una niña con una histeria y salió. Y la verdad es que fue una experiencia. Luego me mandaron un vídeo los padres con la niña, bien, tal. Luego eran árabes. Me pareció una cosa impresionante, ¿no? O sea, que cómo podemos hacer las cosas por una vía ilegal, os lo cuento. Fue por WhatsApp, porque era la que teníamos, pero bueno, fueron unos voluntarios. Nosotros éramos cuantos médicos de España y estábamos ahí atendiendo a pacientes en otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, sería interesantísimo eso, la equidad a mí me toca el alma. Y bueno, estar más cerca del paciente mejora el seguimiento de patologías clínicas, porque además os digo que el paciente, cuando tiene una tecnología para contactar contigo, una herramienta, no te desborda, solamente se siente acompañado. Eso es una clave que le doy a mis compañeros, porque sentirse acompañado mejora ya su salud y consulta menos de lo que nos creemos. La implantación debe ser progresiva, por supuesto, no se debe imponer. Debemos dotar a los profesionales de herramientas, y el que no se maneje, pues aprenda a manejarse, porque realmente es sencillo. Blindar el tiempo, como hemos dicho, encontrar un equilibrio entre complejidad y cronicidad, y entre presencialidad y virtualidad, y llegar a de verdad a hacer sostenible el sistema. Así que para mí la digitalidad es colaborar, compartir, conectar, comunicar, humanizar, en una palabra, y usar la tecnología realmente para nosotros, para mejorar nuestra atención sanitaria, no para que nos use ella como quiera. Ya está, muchas gracias. Me da tiempo, ¿no? Porque metió el turbo para hablar. Muy bien. Eres la ponente que más ha respetado Es que a los participantes. es que me gusta escuchar. Muy También. bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Pues después de esta catarata de información y de ideas, vamos a plasmarla en preguntas. A mí me han salido 9 preguntas, pero no voy a hacer ninguna hasta que no terminéis vosotros. Venga, y dispara. Bueno, enhorabuena y gracias, ¿no? Por tu Gracias. parte, ha nombrado el COVID. Yo creo que el proceso, a mí en particular, me sirvió para aprender a utilizarla. Yo, digamos que soy de los inmigrantes a la fuerza. Yo no me gusta. Prefiero La presencialidad. la presencialidad, pero he aprendido que entre presencia y ordenador, presencia, pero entre ordenador y nada, ordenador. Correcto. Y funciona bien las llamadas de teléfono. Es como todo, hay que darle un buen uso, ¿no? Correcto. Entonces, como tú tienes ventaja en todos estos años de uso, ¿qué consejos daría para poder entrar, digamos, a la gente que más le puede costar entrar en la brecha digital? Esa que has dicho que no hay, pero bueno. Bueno, yo pienso que el paciente tiene que ver las ventajas y el profesional también. O sea, nosotros no vamos a usar una tecnología si nos obstruye el trabajo, porque al final tienes que ser simple y mejorar.
Si a mí en el ordenador de la consulta me ponen un micrófono, como yo grabo mis dictados, porque yo he visto tendinitis ya en los niños por el WhatsApp, ¿no? Entonces yo intento no escribir. Me dijo, mamá, el dictado. Pues el dictado me va fenomenal, porque yo ya sé dictarle y a mí mi teléfono me entiende, lo reviso por si alguna cosa habría salido mal y lo lanzo. Entonces, si a mí me ponen eso, pues yo haría unos informes fantásticos en 0,2 y atendería al paciente y lo miraría a la cara. O sea, el cambio brutal del paciente con el profesional sanitario fue el momento en que apareció un ordenador. Porque a mí no me han enseñado a teclear como una secretaria, porque yo no he hecho medicina. ¿Qué ocurre? Que yo tecleo más o menos, pero no ágil, sin embargo, mucho más rápido. En un dictado ya tengo... Si me pone otra herramienta que además el paciente se va a beneficiar, a mí me sirve y al paciente también, el paciente va a entrar. Y yo también. Al final te facilita la vida. ¿A ti el móvil te facilita la vida? Sí. Yo tenía una compañera que era anti-WhatsApp, hasta que tuvo que cogerse el WhatsApp, porque al final es que te facilita la vida. Si estás fuera, ¿no? Entonces al final no te puedes esperar con la tecnología. Tienes que adaptarla a tu vida y que sea una ayuda. No debe ser una imposición, tampoco debe ser una obsesión, o sea, debe de ser una ayuda. Pues igual en la consulta y podríamos tener, pero muchísimas herramientas. Yo ya no consulto un libro, yo tengo iDoctor, muchas veces, yo qué sé, cualquier fármaco. Me peleo mucho con que tengo un antimicótico. La dosis del antimicótico depende si es una tiña, si es la uña, me sé las de todos los días, pero a veces me vienen algunas más complejas y digo, ¿cuántas eran 21 días? Y yo tardo 3 segundos en 3 segundos en mirarlo, porque además como siempre miro los mismos fármacos, porque eso es lo que se me olvida, no sé por qué, pues lo miro muy rápido. Entonces, si tú tienes una tecnología que te ayuda, lo usas. Pues el paciente igual. Si el paciente el teléfono lo ve como, es que lo ven encantado de la vida. Mis pacientes cogen muchas veces, tengo un montón de consultas telefónicas, porque para ellos realmente, ¿para qué van a venir? Y a veces me cogen hasta consultas que no deben y le digo, mire usted señora, por teléfono le puedo poner, tenga que venir que le vea, es que me ha salido, me pica. Digo, pues venga, sé que le vea la piel porque yo no le puedo poner, ¿sabes? Que a veces hasta se pasan. Pero bueno, que cuando ya le han visto la ventaja, y es que no se desplazan, no hacen cola, no sé qué, no sé cuánto, pues cogen el teléfono y lo atienden. Entonces yo pienso que al final es usarla bien y realmente simplificando el trabajo. Y entonces todo el mundo pues la va usando. Así de sencillo. Estupendo, pero añadiría yo que, y él, no sé dónde has colocado el correo electrónico. Mi experiencia es que la gente me escribe y que yo les contesto, ellos amplios, medianamente amplios. Hoy he recibido uno de 2 folios, 5 folios. Buah, 5 folios. Y le he hecho una bronca, una médico, Una médico. Y le he dicho ver el tema. Digo, mira, no vas a hablar nada. Hoy voy a hablar yo poco y le he recomendado una cosa que ella me dio, que había practicado una vez, que era, ¿cómo era? El no sé qué del silencio. El silencio, una institución que hay por ahí de tipo contemplativo, y tal, el silencio. Y bueno, pues mire, por ahí ve haciendo, en resumen, la gente escribe y yo les contesto muy breve. Los claro, es leo, que el los correo. subrayo, o los miro y luego les digo 3 cositas para que puedan orientarse cada 10 kilómetros y no cada 100. Entonces eso me da muy buen resultado. Hablo en la medicina privada. En la medicina pública es distinto, Es diferente. diferente. Y aquí hay muchos que somos de la medicina privada. Bueno, nada, que cómo repartía el WhatsApp, el SMS, el correo, el vocal, el teléfono. Para mí yo iba a pasar consulta a Madrid, llegó el COVID y dejé de ir a Madrid. Ya, luego te recibo ya por teléfono, ya, vamos, también no me interesaba. Pero que sustituye ampliamente. Claro, y es muy útil. O sea, estamos hablando de herramientas que te ayudan. Sí que distingo entre primera consulta y siguiente. La primera es muchísimo más eficaz en Claro, presencial. presencial, sí. La siguiente, y hay una Puede ya, confianza, claro. la gente me dice, ¿podríamos tenerla por videoconsulta en vez de, Claro, para no porque ya. venir desde Granada, Correcto. Valencia o Torreblanca? Es que la Porque sea. presencialidad no se va a sustituir. Es que es necesaria y una primera
presentación de un paciente, una exploración, porque en la primera consulta vas a explorar al paciente. Si luego vas a continuar, a lo mejor luego tienes que volver a explorar, pero a lo mejor no, nada más que requiere un seguimiento y bueno, lo puedes citar intercalando presenciales con no presenciales, ¿no? Exactamente, muy bien. Pero es verdad que cada persona tiene una forma de trabajar, porque al final nos hemos adaptado a Perfecto, distintas. Entonces, por ejemplo, en el perfecto. sistema sanitario público, yo he tenido compañeros enemigos del correo electrónico. No es ágil el correo electrónico, porque tienes que entrar. Además, es que nosotros tenemos 40 contraseñas. Bueno, y ahora más o menos nos van simplificando la historia del hospital en la historia clínica del paciente, pero antes tenías que salir, entrar en no sé qué, tal. Entonces, el correo, bueno, ya era como. Entonces, es verdad que empezamos a hacer grupos de WhatsApp entre compañeros para comunicarnos entre nosotros, ¿no? No, pero es muy útil, por ejemplo, en los sistemas de urgencia. Nosotros intentamos, sobre todo pacientes al final de la vida, atenderlos de una forma especial, porque eso lo necesita, ¿no? Y entonces, pues los que nos gustan más los paliativos, porque no nos dedicamos solamente a eso, pero nos gusta tener un paciente en esa situación, porque es una situación que requiere más preparación emocional, ¿no? Que tú pues es verdad que nos dejamos el AN, del paciente. Hay un paciente en tal pueblo, ¿no? En situación paliativa, hemos dejado tal, hemos puesto tal, bum, 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 informada a familia y damos una información mínima para que quien está de guardia ese fin de semana o esa tarde tenga esa información. Para eso es utilísimo. Intentamos no usar jamás, demos nombre y apellido, decimos pueblo y AN. Porque el pueblo ya aunque tengan, ya sabes quién es, ¿no? ¿Cómo A ver, señalizáis, dices? ¿eh? ¿Cómo? Con el AN, el número de Andalucía, el AN es un número andaluz, ¿no? Como el 41 barra antes, pues Eso ahora ha es, pasado a sí. ser AN. Y entonces, pues así nos das datos del paciente. Teóricamente tampoco debemos darle AN, pero es que es difícil de identificar un paciente por una AN, con lo cual estamos legal. Mucho, mucho. Y bueno, y el caso es bueno, que que eso es puntual, pero sí es verdad que es muy ágil a la hora de, pues, yo qué sé, cualquier cosa entre compañeros, pues comunicarnos, ¿no? Entonces usamos mucho más WhatsApp que correo electrónico. Incluso los directores se manejan, hacen grupos. Antes también la gente se negaba, yo es que mi teléfono personal, la empresa, tal. Al final claudicas porque es que realmente es muy útil, ¿no? Entonces cada persona, digamos que tiene su estrategia. Y esa es la clave, que muchas vías y tú usas la que mejor te va con tus pacientes o con tus compañeros o como buenamente. El correo electrónico, con compañeros sí, con pacientes no. No se puede mandar información, ni un parte de baja, ni nada de nada. O sea, con el COVID, los sistemas de informática del SAS se pusieron las pilas y nos hicieron una herramienta que se llamaba Mercurio, pero es curioso el SAS que fue ágil para eso y en cambio no fue ágil para comunicarlo. O sea, yo conocí Mercurio porque un compañero inquieto como yo me dijo un día, Carmen, han puesto, porque nos comentábamos las cosas, y yo biché Mercurio. Entonces, era una plataforma, sí, una plataforma donde tú mandabas el parte de baja del paciente y le llegaba. O te mandaba, por ejemplo, una foto. Las telefónicas, las consultas telefónicas, pues a lo mejor el paciente te decía, con el COVID había muchas lesiones dermatológicas, o yo qué sé, o había salido cualquier cosa, o los herpes, hay muchos herpes por COVID, porque el COVID está a un repunte de herpes ahora mismo porque hay COVID. Entonces, las lesiones te mandaban fotos y te la mandaban por Mercurio. Era una vía segura, ya se habían encargado de que el SAS lo pusiera de una forma segura. Entonces, nosotros teníamos esa vía y fue muy útil, ahora no estamos usando. Pero es verdad que cada persona al final tiene que buscarse las herramientas, pero siempre seguridad. Y las vías normales, por eso digo, WhatsApp, pues no debemos de comunicarnos con un paciente por WhatsApp. Es verdad que cuando lo haces es porque un paciente que tiene confianza, sabes que él te conoce a ti, tiramos de confianza en todos los sentidos, ¿eh? Y de pensar que no pueden arremeternos. Pero él no, pero no sabemos alrededor de él. Sí, pero Yo, tuvo una yo, experiencia religiosa. yo pido disculpas porque he alargado, pero si somos breves, tendremos más rendimiento. ¿Vale? Ya, ya. Gracias. Sí. Y es verdad, como decía José Ignacio, que luego de la atención psicológica privada, con el COVID nos tuvimos que lanzar a la piscina Con lo que había. tiempo para pensar panorama. Desde mi punto de vista, que utilizo la consulta online, encuentro varias dificultades en esto de la atención, ¿no? El tema del lenguaje. Tú estás pasando consulta en el salón de la señora y entonces eso hace que todas esas distancias profesionales, verticalidades que caracterizan la relación asistencial como que Chirrían. se diluyen.
Entonces, nos obliga también a hacer educación a los pacientes para poder prestarle ese servicio. Por otro lado, está, como bien decías, el tema del correo electrónico, de darle la posibilidad al paciente de sentirse acompañado, y que es cierto que los pacientes no suelen abusar o no suelen Abordarte. Pero también nos encontramos, tú lo has mencionado antes, Carmen, llamas al paciente para esa consulta y está en un supermercado. Claro. Por mucho que tú no quieras, estás invadiendo áreas de la vida que no están destinadas específicamente, ¿no?, para esa asistencia integral del paciente que permite. Porque el paciente a veces no valora eso y nosotros tenemos que enseñarle y educarle que eso es importante. Del cómo debe hacerse, en nuestro caso yo creo que lo hacemos en esa primera entrevista donde delimitamos de forma objetiva el lenguaje, pero es verdad que entre esas herramientas, o por lo menos que yo conozca, y esa es la pregunta, entre las herramientas que están saliendo desde las instituciones para acercar la tecnología a los pacientes, no hay ningún catálogo, decálogo o algo así de buenas maneras, ¿no? Igual que vas a atención primaria y te encuentras el decálogo del buen paciente, existe el decálogo del buen paciente digital o del buen profesional digital, ¿no? Pues lo tenemos que hacer. Desde esa perspectiva, evidentemente, el tiempo, el espacio y demás es importante, pero no sé, desde tu experiencia, ¿qué otras variables piensas que son importantes introducir en esos primeros momentos de encuadre de interacción asistencial online, que garantice que luego la rúbrica siga siendo, si no tan efectiva como la presencial, pero sí por lo menos? Pues mira, me parece muy interesante. Tengo que resumir la pregunta, es que yo Sí, que cómo darle al paciente la información para que la consulta realmente sea como debe de ser, con la confidencialidad que requiere, el entorno que requiere y no sea de cualquier manera, en cualquier sitio. O sea, seguir continuando la atención sanitaria que hacemos en una consulta cuando estamos en una versión digital. Es muy importante, primero, que la atención digital sea cuando ya tienes con el paciente cierta confianza y cierta relación. ¿Por qué? Porque también surgen el tema de las grabaciones, ¿vale? De las grabaciones del móvil, ¿eh? Cuando son telefónicas, yo siempre le digo al paciente, a mis compañeros cuando tienen alguna ocasión, oye, cuando un paciente se enfada por teléfono, ojo, 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 no entres, cítalo en consulta, lo hablamos aquí y tal. Mire usted, es un error, cuidado porque te pueden grabar y pueden sacar de contexto palabras, que muchas veces sacando de contexto una frase, pues te pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces es importante que se le eduque al paciente. Mire usted, si hacemos una teleconsulta, también es verdad que intentar ser puntual o mandarle un mensaje de estás listo, tenga que estar en una habitación, que haya cierta intimidad, vamos a hablar de Eso es cosas muy personales, que el importante. paciente es el primer interesado que tiene que estar interesado en que su información sea confidencial y no esté al lado, no esté en el súper. Yo tengo mis pacientes cuando los llamo y dicen, espera, que estoy en el trabajo. Yo me espero. O me dicen, ¿me puedes llamar en 5 minutos? Que es que ahora mismo estoy atendiendo, imagínate una funcionaria atendiendo, sí, pero que la persona me va a contar un problema de salud, está atendiendo al público, ¿no? Entonces, ellos lo tienen claro, pero porque es una cosa muy rápida pero yo creo que eso al final es una educación. Y nosotros somos quien tenemos que darle la importancia que requiere una consulta, efectivamente. Y muy importante, yo pienso que tener ya una relación establecida para la continuidad telepática. Yo pienso que eso lo hemos hablado, pero creo que es que eso es vital, ¿sabes? Y además yo los pacientes cuando empecé con la consulta online, todos los pacientes las primeras consultas las pedían presenciales, porque no querían una consulta online de un paciente de un médico que no conoce. Yo lo entiendo también, ni a mí tampoco me gusta eso. Entonces, no es cuestión de cambiar tanto el registro, sino de que somos presenciales y a partir de ahí ya vemos, ¿no? Es importante. Pero el decálogo ese me encanta, ¿eh? Eso Yo lo he hecho en falta, desde luego. sí. ¿Quién más? Perdón. Bueno, como dice lo del teléfono, ¿no? Mi experiencia, yo tengo, antes no, la primera vez no. Vale, a ver, ¿se oye? Ahí ahora. Ahora, Te decía lo del teléfono, que mi experiencia es, yo doy el teléfono y lo doy tanto no a todo el mundo, hombre, a un niño no, pero a un padre sí. Entonces lo doy tanto en la privada, en la atención privada como en la pública. Y es verdad que la inmensa mayoría de las veces no hay invasión, que te respetan y me ha venido a la mente
pues una paciente que tenía sus problemas, sus historias, y decía, hombre, a mí lo que me daba la tranquilidad era estar en Tailandia y tener al doctor del Pino al lado. Claro, sí, es así, ¿eh? Pues entonces, en realidad pero yo estoy de acuerdo que es muy importante el tema que tú dices, tener una relación hecha. Claro, Si no comenzada al menos. Sí, bueno, la relación nunca se termina, Sí, siempre se va cambiando, pero que es fundamental y el tema de la confianza yo creo que es básico, porque si no, cualquier cosa, sea en presencia o sea en vía telemática, puede haber problemas. A mí se me ocurre, y lo lanzo ahora, que ya que estamos en la sociedad, vamos a hacer el el decálogo. decálogo. Vamos a hacer el Sí, sí, es decálogo interesante. y yo creo que puede funcionar. Y tenemos expertos. Sí, sí, me parece interesante. ¿Quién sigue? Ok. Piensa en ¿Más preguntas? Yo tengo una. Estaba pensando, Carmen, bueno, nos hemos enterado un poco cómo el psicólogo, sobre todo con el COVID, tuvo que, claro, para su ejercicio profesional, la integración fue, pues, Forzada. estaba acordándome de mí, ¿no? De mi trabajo como profesor universitario y fue de un día para otro. O sea, Claro. de un día para otro tuvimos que pasar de dar clase en presencia a dar clase, a aprender todo en 2 días. Todo el mundo Por- a aprender Zoom. Efectivamente, que no sabíamos ni lo que era. Pero yo me pregunto, tu caso no, creo que no debe de ser, entiendo yo, no lo sé, a lo mejor me corriges. Creo que no es representativo de lo que es un médico de atención primaria público hoy. O sea, yo me pregunto, el médico de atención primaria estándar, ¿cuál es el grado de digitalización de salud que tiene? Es decir, en su día a día, ¿qué herramientas utiliza? Pues mira, la gente joven viene con las aplicaciones súper. De hecho, yo cuando veo la residente le pregunto, dime una aplicación nueva porque se la saben todas. Es una caña porque se sabe la de pediatría, la de urgencias, y buenísima. Entonces esa gente están ya muy digitalizados a nivel de información, ¿vale? Luego, al final, a nivel de consulta estamos todos igual. O sea, no nos manejamos, es que no tenemos herramientas. En la consulta no tenemos ninguna herramienta, ninguna, cero. Tenemos el teléfono, que eso no es digital, eso es Perdona, teléfono. pero es que considera las dos cosas, ¿eh? La consulta pública y la privada. Estamos hablando de la pública. Se está Claro, preguntando en la pública. perfecto. Nosotros en la pública no tenemos herramientas, ¿vale? Te he contado, Mercurio para comunicarnos con el paciente, para dar, pero no tenemos herramientas a nivel de con el paciente. Solamente ha habido un avance interesante en primaria, que además me encanta hablar de él porque he estado en la consejería cuando empezó y han sido los sistemas de dispositivos, los dispositivos de glucemia de los diabéticos, porque eso ya se ha empezado a volcar en la historia clínica del paciente. Entonces nos da una visión impresionante. No solamente ha disminuido de una forma muy significativa las hipoglucemias con el riesgo de mortalidad que supone, yo lo notaba en la guardia, yo decía, no nos llaman por hipoglucemia. Yo tuve una en no sé si en cuántos meses, además muy grave, de una chica que se enfadó con el mundo, porque había una discusión con la hija y tal, adolescente, y apagó el móvil, la alarma. Entonces tuvo una hipoglucemia por la noche, no se murió de chiripa, nos llamaron, ¿verdad? Y nos costó sacarla, ¿eh? Pero la sacamos. Pero una persona con 43 años, que era una chica joven. Pero no lo tenía más, digo esto. ¿Por qué? Porque el sistema te avisaba. O sea, te avisa de que estás entrando en hipoglucemia. Entonces te da tiempo a tomarte algo, pum, pum. Es impresionante. Pero es que tú ves las curvas de glucemia en la historia del paciente. Entonces tú entras a la historia del paciente y tienes su curva de glucemia. Sabes que puedes hablar de hábitos alimenticios, de ejercicio, sabes cuándo está teniendo el pico, cuándo no. Es que puedes recalcularle, reorganizarle la medicación. Es impresionante. O sea, eso es lo que de verdad, o sea, tú me preguntas, eso para mí ha sido un antes y un después en la diabetes, Bueno, y en el ámbito, eso yo entiendo que es una evaluación, pero no todos sabemos manejarlo. claro, eso es una evaluación ecológica momentánea, podríamos decir. O sea, eso hace tiempo que está en la investigación y en este caso no requiere mucha participación, entiendo yo, sin conocer el dispositivo del paciente, porque es una cosa automática, ¿no? Que manda la información Sí, automática sí, a esto través lo del mandan móvil. automáticamente al móvil y automáticamente a la historia clínica, pero sí requiere un poco de conocimientos cómo manejar esa información, cómo le enseñas al Al paciente, profesional. al profesional. ¿Y no tenéis nada parecido en salud mental? Aunque sea con participación. Ni en También, dolor tampoco. también. Ni en hipertensión, ni en nuestros pacientes. Tenemos un montón de pacientes crónicos, ni en EPOC, por ejemplo, para el paciente. Mira, insuficiencia cardíaca. Hubo un proyecto precioso en San Juan de Dios
de un estudio que se hizo, que fue cada profesional de primaria que quería podía meter hasta 2 pacientes en el proyecto, ¿no? Y eran pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque esos pacientes, cuando se descompensan a nivel bronquial, empieza el corazón, entonces empiezan a hacer una insuficiencia cardíaca. Vale, entonces tenía que tener unas características especiales. Bueno, pues yo conseguí un paciente, porque el otro que tenía, que además era candidato, estaba también enfadado con la vida y no quiso. Pero este hombre entró. Y era increíble lo bien. Él introducía todos los días, él o su hija, porque tenía que introducirlo manualmente en una plataforma, 5 parámetros, ¿vale? Tensión, glucemia, peso, saturación de oxígeno y temperatura. 5. Y con eso, si estaba en rango, porque se establecían los rangos en función del paciente al inicio del estudio, si estaba en un rango, pues si se salía, te pitaba y tenías que volverlo a meter. Y si se salía 2 veces, le llamaba una administrativa. ¿Y usted? José, ¿usted tiene realmente la tensión en tal? ¿Usted realmente se ha pesado? Pésase otra vez. Le ponía a pasar. Entonces, en función de cuántas cifras, cuánto se salía del rango o cuántos parámetros se salían, el aviso era o revisaban al día siguiente o nos llamaban al profesional o iba un equipo de urgencia. Es decir, era una cosa interesantísima. O íbamos nosotros a urgencia al domicilio, ¿no? Y entonces, este hombre pasó de tener 10 ingresos al año a 2. No se descompensaba y además en el momento que empezaba a descompensarse, pues venía. Entonces yo lo veía en la puerta y decía, venga, lo priorizaba. Le ponía su aerosol, mientras yo seguía la consulta, el hombre ya se iba a su casa, vamos, le metía su furosemida, pum, pum, el hombre se iba, ni qué. Y no llegaba a hacer un edema agudo de pulmón. Es decir, conseguimos, y eso y hay un estudio, vamos, que tiene unos resultados impresionantes. Yo te digo al mío, porque yo en mi consulta y mis pacientes, mis 1800, pero quiero decirte, imagínate, fue San Juan de Dios, ¿no? Y eso se podía hacer en primaria. Enfermería podía ayudarnos muchísimo, porque enfermería es muy potente en manejo de pacientes crónicos y son gente súper preparada, muy tecnológica, mucho más que nosotros, y podíamos ayudarnos, formamos equipos, o sea que realmente se pueden hacer cosas muy bonitas. Y a día de hoy todavía no se hace, pero yo estoy segura de que eso llegará, ¿eh? Bueno, aquí se ve que hay para un máster, ¿eh? Adelante, adelante, perdón. Felicitarte por Se oye, se oye. por tu ponencia, por tu charla, me parece muy Gracias. interesante. Y mira, justamente ayer me leí un artículo relacionado con la inteligencia artificial y la recurrencia que hay de los jóvenes para consultar las problemáticas o las dificultades que tengan, y le preguntan al ChatGPT, como habéis nombrado, a la inteligencia artificial, la sintomatología que tienen. Y bueno, y qué pueden hacer o qué herramientas pueden utilizar, ¿no? Entonces están recurriendo pues con mayor frecuencia de la que creo que es deseable por nuestra parte, ¿no? Por la parte que nos toca a nosotros. Entonces, me gustaría saber tu opinión con respecto a este tema, porque incluso ya no solamente desde el mundo de la psicología, sino desde el mundo de la medicina, ¿no? Muchos pacientes que directamente le preguntan por la sintomatología que tienen y se autodiagnostican. Entonces, Hombre, quería saber tu opinión a este que respecto. tenemos la fina línea roja. Y la fina línea roja es que la inteligencia artificial aprende de lo que que se le informa, con lo cual si aprende mal, fíjate, qué riesgo, ¿no? Es decir, es que hay que usar eso de una forma muy cautelosa. Y no se usa así. Entonces, bueno, pues ¿qué pasará? No sé, pues pasará que seremos más importantes los presenciales que la inteligencia artificial. Al final, es curioso, los días que alguien me contó, no me acuerdo si fue en la consulta, de una madre que había conseguido el diagnóstico de su bebé, que era una enfermedad rara, por preguntarle a la inteligencia artificial y meter una serie de parámetros. Bueno, ¿qué pasa? Que es verdad que la inteligencia artificial aglutina toda la información clínica, y entonces, es verdad, un caso extraño curiosamente, te puede dar una información. Pero ahí hay un problema importante con el manejo de la información y con la ética, ¿vale? Y en un foro de inteligencia artificial estuvo hablando una compañera me parece que era de Ciudad Real, que estaban haciendo un estudio impresionante con mamografías. Habían llegado digamos, bueno, a introducir tanta información en esa aplicación, no sé si era cuál era, pero de inteligencia artificial, digamos, a programar, ¿no? La inteligencia artificial, a enseñar, hasta el punto que eran capaces de detectar un cáncer de mama 5 años antes de que apareciera.
Y ahora el planteamiento era, ¿y qué haces con esa paciente? ¿Le quitas la mama? ¿Y si no sale? ¿Y si tiene una complicación en la cirugía? ¿Hasta qué punto tienes que hacer una medicina preventiva, ¿no? ¿Qué hace? Ya tiene que hacerse mamografía cada 6 meses, cada año, porque tiene, o sea, la estás irradiando más de la cuenta. Es decir, esa delgada línea roja que nos tenemos que plantear con estas cosas. Entonces, que tenemos que tener el sentido común, que la máquina no tiene, ¿vale? O sea, al final todo se reduce a que el ser humano, La repercusión emocional que puede tener. total, y parte durante 5 total. años. Es decir, que por eso te digo que, bueno, los niños lo hacen jugando, pero al final están entrenando una máquina y hay que tener cierto cuidado. Es verdad que al final, pues para la salud se usará una tecnología dirigida a salud y digamos que con el aprendizaje necesario para orientar en salud. Mm, y el otro día un ingeniero que estuve en tenía, bueno, tenía que asesorarle con una herramienta que había creado que me pareció interesantísima, porque esa la propuse además yo en un foro. Bueno, si tuviéramos en la consulta una herramienta que te va dando, escucha la conversación con el paciente y te va dando diagnósticos diferenciales, ¿no? Como tú va a tu cabeza, pues va a la máquina. Y además te va tú tomando información y preguntando, haciéndote preguntas que pueden ser interesantes a la hora del diagnóstico definitivo. Como una herramienta de ayuda. Yo lo planteé en un foro y de repente el otro día yo era jurado en un hackathon y me dicen, Carmen, que hay alguien que quiere contactar contigo, tal, vale. Me reúno con el chico y tiene la herramienta hecha. Ah, hola, qué chula. Total, que me la enseñó, hace poco me la enseñó y eso es chulísima. Pero claro, yo le empecé a hacer preguntas, digo, y claro, él al final son ingenieros, ellos han programado, pero claro, eso tienes que alimentarlo. Entonces, em, es potentísimo, pero tienes que alimentarlo y prepararlo dirigido a algo. No solamente un ChatGPT de la vida, ¿me explico? Entonces, es complicado y es interesantísimo el debate. Yo te digo mi inquietud es más que mi respuesta. También habría que formar a los profesionales para saber qué importancia tiene eso, ¿no? Porque ¿Correcto? Claro. no hay ninguna herramienta que te esté diciendo al final. Claro, lo que pasa es que la herramienta es una herramienta de ayuda, es decir, es como para que no se te escape un diagnóstico diferencial, por ejemplo, es muy útil porque realmente a ti, pues si se te escapa algo más, ¿sabes? Va como avanzando, va por delante tuyo. Entonces yo creo que eso puede ser muy útil, bien dirigido. Realmente puede ser muy interesante, porque oye, es que tú tienes el diagnóstico diferencial en la cabeza desde que entra el paciente y te está diciendo tú, ¿no? Carmen, ha aparecido el Tenemos... avisador. Nos quedan 5 minutos, que son 2 preguntas. Venga. 2 preguntas y 5 minutos. Decías tú, María Ángeles, micrófono. Tienes que ponerlo justo, sí. Sí, sí. Acércate un poco más. Yo creo que en este último punto, que yo ya venía un poco dándole vueltas, vamos hacia una reducción de la medicina. Porque si tú te planteas continuamente diagnósticos diferenciales que te va diciendo una máquina, significa que tú empiezas a olvidar el estudio. Es correcto. Eso es una de las cosas que a mí me inquieta. Al final te hace más vago. Es como que se pone la faja, sus músculos no funcionan. Pues tú igual. ¿No? Lo que has planteado es muy interesante con herramientas para la insulina, pero, por ejemplo, lo que has comentado de, bueno, es que se me ocurren muchas cosas, pero lo que has comentado del EPOS y la insuficiencia cardíaca, si un parámetro o la máquina no funciona, los parámetros que metes no funcionan, no los metes correctamente, estás originando... No, porque ahí, por ejemplo, en ese momento te llamaba una persona para confirmar ese parámetro. Entonces, eso no era inteligencia artificial, ¿vale? Eso solamente era una plataforma donde se registraba una información y se contrastaba, porque se llamaba a la casa. Entonces, si había si la información estaba orientándonos a que podía estar descompensándose el paciente, lo revisábamos los profesionales. Entonces, lo que hacíamos era adelantarnos a la complicación. O sea, en ese caso, por ejemplo, no era inteligencia artificial, era nada más que una información. No sé, Da cierto miedo, sí. me inquieta. Es que es inquietante, ¿sí? Brevedad, brevedad. Es que es inquietante. Mm.
¿Perdemos la magia de ser médico? No, ¿Perdemos la confianza de ser médico? no. Ah, ¿Por qué no? ¿por qué no? Porque la presencialidad no se puede Que se sustituir. puede perder, es lo que te quiere decir. Que se puede perder. ¿Eh? Buscando en alguien, cuando estás enfermo, vas buscando algo Calor humano, Sí, es un cierto. otro. alguien con el que te tengas que comunicar. Entonces, si solo se va a reducir para tener después online que la primera consulta sea presencial, ¿cómo valoramos eso? ¿Es solo una consulta, la primera consulta, o necesitas más consultas? Eso de individualizar. Y luego es que yo creo que aquí la clave es cómo gestionar esto para que sea una ayuda y no sea una pérdida de la medicina. Si realmente es así. Porque no, yo creo que eso no va a ser nunca, una pérdida de la medicina. Ya va pregunta y media. Va pregunta y media. Hay que terminar porque si no Sí, se se humaniza, enfadan. pues se humaniza valorando al ¿Eh? paciente en Muy su bien. persona igual que en presencial. Adelante. No, si es que terminamos, no, ya no hay más preguntas. Ya hemos Que ya terminado. terminamos. Oye, Sí. yo quería felicitar al público por, por el debate tan interesante y sobre todo a Carmen, que nos ha dejado pues muy admirados y muy contentos. Y creo que hoy ha nacido mm, la sección digital de la SAM. Muy bien. Gracias. Gracias a vosotros.